buenas tardes a todos. Espero que las cosas vayan muy bien. Bienvenidos a este reencuentro. Parece porque estoy un poquito asado. Estamos muy felices de este reencuentro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Celebramos con muchos libros, con muchas novedades, con muchos lanzamientos, con muchos eventos culturales. Y hoy estamos reunidos para, esto suena casi que a homilía, hoy estamos reunidos para celebrar 4 libros que tenemos en el área de diseño en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Presentaremos el libro Dimensiones del Arte y la Tecnología, que es un libro digital. A la salida pueden coger uno de los separadores del libro que tiene todos los libros que están en acceso abierto, incluyendo ese. Entonces, para que puedan descargarlo, está de manera gratuita ahí. Tenemos el libro Diseño Latinoamericano, una historia en construcción. Este es un libro sobre historia del diseño de Latinoamérica, cuya editora una de las editoras fue Marina Garone, que es como toda una figura en términos del diseño editorial en Latinoamérica. Tenemos además Periódico Tierra, discursos de la prensa obrera colombiana, que hicimos la presentación el año pasado y este año también tenemos el espacio aquí en la feria. Y finalmente tenemos el libro Diseño, Pensamiento y Creación, Encuentros Reflexivos, alrededor de todo lo que tiene que ver con la enseñanza del diseño. Entonces estamos celebrando este encuentro en la feria y tenemos en el panel a varios invitados que nos van a hablar sobre cada uno de estos libros, pero en términos generales vamos a hablar como de estas perspectivas del diseño en Latinoamérica y lo que puede ser muy importante. Entonces yo quisiera arrancar con nuestros invitados. Tenemos como varias temáticas generales en diseño, pero hay una cosa que siempre me ha parecido muy interesante y es ver el diseño como, digamos, un poco en relación con el libro de diseño latinoamericano y Periódico Tierra, el diseño como posibilidad de registro histórico. Entonces yo quisiera saber, porque claro, digamos en el panorama, tenemos que las herramientas que usaron los primitivos hasta las herramientas tecnológicas que tenemos hoy están atravesadas inclusive históricamente por la importancia del diseño. Entonces yo quisiera conocer cuáles son sus posiciones de justamente el diseño como posibilidad de registro histórico. Buenas tardes, mi nombre es Paola Londoño, yo soy historiadora, hice parte del equipo de investigación de la publicación del periódico Tierra. En mi caso, pues me concentré desde la parte histórica en contextualizar qué era lo que estaba pasando en el momento en que es publicado el periódico Tierra. Realmente para mí este proyecto fue un acercamiento a lo gráfico, porque pues yo venía trabajando desde la historia otros aspectos diferentes, pero para mí fue muy enriquecedor con este grupo de investigación haberme acercado a otras formas de ver la historia desde lo gráfico. Uno como historiador entra a un periódico de determinada época y uno siempre se va a los titulares, a qué dicen los titulares, pero no realmente a analizar a fondo qué es lo que dicen esas imágenes que están ahí. Y en el caso que estuvimos nosotros investigando, pues es un periódico muy rico, en un momento muy complejo de la historia del país. Los años 30, veníamos de 30 años prácticamente de gobiernos conservadores y llegamos a un momento en que comienzan estos gobiernos liberales a cambiar la imagen del país, lo que está pasando en el país, y en esas imágenes que están en tierra a través desde el cabezote hasta las caricaturas, uno podía también leer cuál era la historia de ese momento, qué era lo que estaban pensando, qué era lo que estaban sintiendo, sobre todo esas personas que estaban abogando por unas mejores condiciones laborales. Entonces, yo lo percibí mucho desde ese sentir de las personas y lo que aportaban a esas palabras que también me estaba dejando ahí el periódico mostrándome qué estaba pasando en ese momento. Muchas gracias, mi nombre es Marcela Arias, soy diseñadora gráfica y también participé como escritora en el libro sobre el periódico Tierra. Y como pues, lo apunta Paola, tuvimos un apoyo bastante fuerte desde diferentes perspectivas disciplinarias. Pudimos desarmar el periódico, revisar aspectos que tenían que ver con lo tipográfico, con la imagen visual publicitaria, la informativa, con la imagen caricatura, pues la caricatura como función, una función importante del periódico.
revisamos redes de colaboración entre diferentes eh, artistas, ilustradores, diseñadores, desde México, Estados Unidos hasta España. Encontramos contribuciones en el periódico Tierra y pues particularmente, y es algo que pues nosotros le agradecemos a la Biblioteca Nacional, el acceso a un archivo que pues prácticamente podría pasar desapercibido para diseñadores, porque está desde una perspectiva política y social que no ha sido pues muy analizada en Colombia, que incluso pues puede no ser muy bien vista en algunos momentos o en algunos sectores, y para nosotros fue tremendamente importante entender también ese discurso y entender cómo el arte y el arte que estaba situado en esos momentos precisos en Colombia, los años 30, los años 20, contribuyó también a darle una estética a todo el periódico y una fuerza a ese discurso que, pues, que propendía por los derechos de campesinos y de obreros y pues de esos movimientos sociales que estaban naciendo en Colombia. Importantísimo para nosotros todo el asunto, porque pues este trabajo también tuvo colaboración de un diseñador, el Gustavo Latadeo, que es profesor, que está en México, todo el archivo del periódico El Machete que pudimos también revisar para documentarnos con este trabajo. Entonces, pues ahora ya no nos conocemos personalmente la primera vez que nos vemos, pero llevamos varios años también de alguna manera trabajando, gracias a Angélica, trabajando en este proyecto que para mí fue precioso porque es como encontrar una perlita en medio de un archivo que es riquísimo y que a veces en diseño gráfico no tenemos todas las posibilidades de explorar. Entonces, para nosotros ha sido importantísimo acercarnos a lo que va a la Biblioteca Nacional, porque además pues la identidad del país y la identidad de la profesión se tiene que ver desde esos archivos obligatoriamente, y afortunadamente hay todo por hacer en este país en cuanto a búsqueda, información e investigación de ese tipo de material. Y es que hay una cosa súper interesante en Periódico Tierra, y es, este libro nos muestra como diferentes facetas del diseño. Por un lado, tenemos como todas las influencias que vinieron desde Rusia. No soy diseñador, no soy historiador del diseño, pero leí el libro y lo edité. Y es como toda la importancia que tuvo, por ejemplo, el constructivismo ruso en la gráfica del periódico, pero además también la fuente tipográfica. Y todos estos son unos elementos que además pertenecieron a un momento histórico y pertenecieron también como a unas coyunturas muy particulares. Y eso lo está, por eso digamos que ese inicial abrir con eso me interesaba mucho, como el diseño, que aquí estamos viendo como esos reflejos del diseño tipográfico, del diseño editorial, cómo nos sirve también como registro histórico de unas circunstancias muy particulares. Felipe, yo no sé si, yo estoy seguro de que tú también tienes una muy clara perspectiva de la importancia que tiene el diseño en su más amplia definición como registro histórico también. Gracias, Marco. Yo iba a mencionar lo que tú decías, ¿no? Porque me parece que el diseño tiene un papel tan importante en la memoria, ¿no? Como la construcción de memoria. Y uno lo observa y uno lo ve precisamente como en el reflejo, digamos, como todo el camino que abre este manifiesto ruso, digamos, a partir del constructivismo, ¿no? Toda esta gráfica que se crea y se instaura, digamos, como una manera de transmitir un mensaje, ¿no? Transmitir un mensaje que en su momento fue todo, pues digamos que fue toda una revolución en el sentido de la Bauhaus, ¿no? De todo lo que derivó, digamos, ese lenguaje de las teorías del diseño. Pero lo que yo refiero es el tema de memoria, ¿no? Como la Bauhaus fue definitivamente una de las escuelas más importantes en términos del diseño. Y pues evidentemente por todo. Por la estética que se manejaba, por los muebles, por el impacto que tuvo en ese momento. Pues los colores, las formas, todo. Y en ese sentido también me interesa mucho cómo entender el diseño, de nuevo en sus definiciones más amplias, porque es que no podemos hablar de un diseño, sino de múltiples tipos de diseño. Y en ese sentido yo quisiera pasar un poquito a Fernando para que nos contara. El diseño, pensamiento y creación tienen mucho que ver con diseño industrial. Entonces, como esas aplicaciones y como ese registro presente del diseño, ¿cómo lo ves tú? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. No sé si funciona, si no, creo que tiene un poco... Hola.
Está muy grueso el tapabocas. Está bien, está bien. Bueno, buenas tardes de nuevo, muchas gracias. Bueno, han tocado unos temas fascinantes porque desde lo primero que dijo Marco, uno hablaría de los objetos o los artefactos como fósiles que nos hablan. Esa es una definición que creo que es uno de los libros que tengo por ahí pendientes, pero traje esa cita. Y entonces ahí hay mucho trabajo para la arqueología. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la memoria como documentos, se vuelven periódicos, se vuelven libros diarios a los cuales uno empieza a extraerles esa información. Pero recordemos que no es un objeto, son múltiples y de múltiples variedades. Ya nos explicaban un área gráfica, pero hay arquitectura, pero está precisamente el mobiliario. Hay un sinfín de variedades, es decir, además, desde el punto de vista periodístico, son versiones, distintas versiones de cómo ciertos grupos culturales hacían su vida cotidiana o exaltaban cosas, hitos para su cultura, destacaban lo importante. En ese sentido, el papel o la función en ese contexto es vital. Las generaciones de los diseños actualmente tienen que contribuir precisamente pensando en el futuro a que esto que estamos haciendo ahora son fósiles, son documentos, son entrevistas que generaciones allá en el futuro de arqueólogos, historiadores, periodistas, etcétera, van a leernos a nosotros. Entonces, claro, su función es tal como la estás interpretando. Y, ay, perdóname, Paola. Y también hay una cosa fundamental que dice Fernando y es la función social del diseño. Y en esa función social me gustaría como que exploráramos un poco la función social del diseño como herramienta tecnológica y posibilidad de desarrollo. Ustedes en la actualidad, ¿cómo ven que puede contribuir el diseño justamente a esas posibilidades sociales, a este desarrollo tecnológico, en fin? Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia que tengo. Ahorita pues Marcela insistía en agradecer, digamos, a la disposición del documento que hay en la Biblioteca Nacional. Yo hago parte del equipo de la Biblioteca Nacional y nosotros somos un equipo interdisciplinario y digamos que en términos de lo que nos preguntas del diseño y del patrimonio, de cómo preservar ese patrimonio que nosotros ponemos a disposición de los colombianos, a disposición de todo el mundo, el diseño cumple una función importante en términos de preservación, porque han habido desde el área de conservación compañeros que vienen del área del diseño que han trabajado para preservar el material que nosotros tenemos. En este caso, fue muy importante que llegara la profesora Angélica y descubriera este periódico y dijera vamos a trabajarlo, vamos a investigarlo, porque era un periódico que estaba ya muy deteriorado. El papel periódico es un papel que está condenado a la muerte y sobre todo estos papeles que se usaron a principios del siglo XX y digamos, con ese llegar de la profesora, ese interés en comenzar a estudiar desde lo gráfico este periódico, se logró que se pudiera intervenir físicamente, se logró que se pudiera digitalizar el periódico y hoy en día, si el periódico llega a desaparecer porque ya físicamente no puede existir por el material del papel, pues ya tenemos un soporte de fijación y ese soporte de fijación pues es gracias a todas estas intervenciones desde áreas como el diseño que han llegado a la biblioteca a explorar estos documentos que tenemos nosotros preservados. Pues yo de mi labor docente he realizado y considero que la tecnología y la investigación son pilares fundamentales en la formación del diseñador y en el diseño. O sea, si nosotros como diseñadores no estamos o no reconocemos cuáles son las tecnologías preponderantes, las tecnologías pasadas, y qué implica eso para la generación de la información y qué implica para la generación de las imágenes, pues nos quedaría faltando como una pata a la mesa, ¿no? Eso es un reto gigantesco para la educación porque necesariamente hay que estar moviendo los currículos y actualizándolos para dejar esa vía libre para que nosotros podamos entender y hablar de las tecnologías, de cualquier tecnología
que esté en este momento. Paola habla de un soporte como el periódico que nosotros vemos que tiende a usarse menos. En nuestro contexto, por ahora, los periódicos gratuitos todavía circulan bastante bien, pero sabemos que tienden a usarse menos, que la información está circulando por otros medios. Por ejemplo, desde hace un año para acá, TikTok empieza a ser una plataforma preponderante, así que cualquier institución que quiera estar en contacto con sus públicos necesariamente tiene que entender cuál es el formato de TikTok. Personalmente, hace 3 años decía, esto es una plataforma para adolescentes. Y resulta que al cabo de 2 años decimos absolutamente no, es una plataforma que hay que revisar. Hace 2 años pues, todo cerró y WhatsApp se convirtió en el punto de venta de muchas personas incluso. WhatsApp se permitió ser la venta de pequeños vendedores porque requería poca inversión y una curva de aprendizaje sencilla. Y entonces creo que lo que sucedió hace 2 años, que todavía no ha terminado con la pandemia, nos ratifica la importancia de estar actualizados en las tecnologías para ofrecer productos, para informarnos, para producir más. No, con respecto a eso que se mencionabas, Marco, sobre la importancia, digamos, el uso social, digamos, del diseño, yo creo que ya hablamos de un componente que usted lo ha mencionado de manera muy importante, ¿no? El registro, la memoria, ¿no? Lo que implica, digamos, el diseño como un proceso de comunicación que refleja el espíritu de una época, pero además yo pienso, y esto se ha debatido mucho, Fernando, pues aquí me da cátedra más que cualquier otra persona, digamos, es en el tema de, en el tema del diseño social, ¿no? Del diseño y ese nuevo enfoque, ¿no? El que nos invita desde la academia, ¿no? Porque ahora en la academia debatimos un nuevo enfoque de un diseño mucho más vinculado a la comunidad, porque bueno, estábamos acostumbrados a que el diseño estaba al servicio de la comunicación, de la industria, ¿no? De la modernidad, ¿no? Pero nos dimos cuenta muy en las últimas décadas del siglo XX que era necesario dar un giro, ¿no? Un giro ontológico, ¿no? Una otra manera de entender el diseño para conectarnos un poco más con las problemáticas, que claro, que el diseño continúa siendo diseño, pero digamos pero mucho más vinculado a problemáticas directas, a trabajar con las comunidades, ¿no? Porque de pronto los diseñadores adoptamos también un papel muy del artista, ¿no? Que piensa, que concibe, y que lo hace, digamos, como una perspectiva muy aislada y volver al origen de la Bauhaus, ¿no? Y volver al origen de lo que es el diseño conectado y con las necesidades de la sociedad. Nos ha explicado desde la enseñanza, también desde la academia, un giro, ¿no? Que Fernando, con Alfredo Gutiérrez y otros profesores también del área de diseño de productos, que está nuestro director del área, Juan Manuel España, vienen trabajando de manera muy rigurosa, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Como ese enfoque, porque nos deriva, digamos, como hacia otra posibilidad de entender el mundo, o no es que no hay un mundo, sino muchos mundos, ¿no? Que son como varios mundos en los que vivimos, que no es la visión únicamente de un diseñador pensando en función de, sino que es muchas visiones que el diseñador tiene que entrar como a mediar, ¿no? Que no es únicamente como esa visión inspirada de un producto que surge a partir de, sino un tema de concertación y de red, ¿no? Que me parece que es esencial, digamos, como en ese nuevo pensamiento del diseño, muy de perspectiva eso que tú mencionas, de ese uso social que tiene ya aplicado directamente en el territorio. Hay una cosa entre lo que dice Marcelo y lo que dice Felipe, que me pone a pensar cuando yo estaba en la universidad hace unos años. Yo estudié lenguas modernas y uno de los componentes de lenguas era la lingüística, entonces nos aprendimos la definición sociriana del lenguaje, que el lenguaje es la capacidad humana para la comunicación y la expresión del lenguaje es un código y ese código es además expresado en el habla. Y muchas veces cuando pienso en diseño también pienso en eso, como no como una cosa por allá que está únicamente con esa capacidad creativa del artista, como con esa expresión creativa del artista, sino que uno puede entender también como un código inclusive muy particular para expresar el lenguaje, para expresar esa misma capacidad humana de comunicación. Entonces, el paralelo entre los tres que uno lee un poco, ¿no? Desde el diseño de periódicos
ecotierra, ¿no? En el soporte mismo que se va desgastando y entonces uno se devuelve un poco a la biblioteca de Alejandría y los pergaminos y entonces es pensarse cómo podemos mantener ese conocimiento y finalmente eso me parece que también es una tarea del diseño. Se inventaron un soporte, creamos un soporte, eso tiene una actividad de diseño y eso también, como lo decíamos hace un momento, tiene que ver con una expresión de unos artefactos que tienen que ver, como que impactaron en su momento para cumplir una finalidad. Y luego vemos TikTok, que era lo que me mencionabas, Marcela, hace un momento, que antes lo dábamos como una red social que tal vez mirábamos por encima del hombro porque es para adolescentes y nos estamos dando cuenta de que hay un tema de diseño de algoritmo y de cómo se vuelven virales los contenidos y de formato de contenidos que se desprende de ahí. Y con relación un poco al libro que presentamos con Felipe, y que como les decía está en acceso abierto, la relación misma de las maneras de expresión del diseño, cómo se junta con la tecnología para comenzar a ofrecer otro tipo de dispositivos, para ofrecer otro tipo de conocimientos. Entonces, en ese sentido, Fernando, quisiera cerrar contigo cómo es el diseño también como manera de comunicación. Gracias. Ahora sí. Bueno, para cerrar un poco sobre lo anterior que están discutiendo, quisiera agregar un asunto importante y es lo social como hechos, ¿sí? Todo lo que se vuelven hechos, pues, en este caso vienen siendo entre personas, entre nosotros, son hechos sociales. Y ellos tienen una base o un acompañante, no sé cómo lo quieran mencionar, que tiene que ver con los productos del diseño a todo nivel. Entonces, para explicarlo rápidamente, este espacio que estamos cubierto, etcétera, esta disposición de sillas, etcétera, los mismos textos, todos ellos, pues, fíjense, están acompañándonos en esta actividad. Entonces, en lo social es un acompañante indeleble, a veces o muy explícito en otros. Y ello también tiene que ser interpretado, como lo decía Marco, desde varias también ópticas, y es que también pueden obstaculizar, no solamente facilitar la comunicación, sino siempre habla de facilitar, no, también la pueden obstaculizar, pueden ser talanqueras en algunos casos. Y ese nivel de conciencia, pues es el que también tenemos los que estamos estudiando y practicando esto de los diseños, es tener muy en cuenta, porque es muy cierto lo que usted menciona, la relación entre el diseño y las posibilidades de relación entre nosotros, de comunicación, pueden verse afectadas por decisiones que toman los diseñadores en X o Y disciplinas o interdisciplinas, haciendo pues ya hipertextos, etcétera, lo multimedial, etcétera. También puede llegar a ser al contrario, algo que hace explícito la importancia del diseño, porque pueden obstaculizar un evento comunicativo. Y hay una cosa que me parece fundamental para quedarme contigo un poco, Fernando, y es el diseño social, ¿cierto? Porque es que en efecto el diseño tiene unos impactos y muchas veces como que también descalificamos la palabra diseño y se lo dejamos únicamente al creativo o al artista, pero cuando estamos pensando, por ejemplo, en políticas públicas, la palabra que decimos es vamos a diseñar políticas públicas. Entonces hay una tarea importantísima ahí. Yo quisiera que profundizáramos un poquito. Cuéntame cómo se puede realizar esa sinergia entre diseño y, digamos, el diseño social, que es el diseño social. Es bien interesante la pregunta porque es una discusión actual. Pues Felipe ya lo ponía de manifiesto. Estamos trabajando en ello. Y a nivel pues, internacional también se mueve. Voy a citar aquí a Tony Fry, que precisamente nos clarifica un poco el escenario en donde corre un poquito de lugar al diseñador encerrado en su laboratorio, en su oficina, en su computador, etcétera, y pone de manifiesto que diseñar es una capacidad humana. Es decir, cuando yo digo, es que yo soy diseñador, pero otra persona dice, no, yo de diseño no sé nada, yo diseño una frustración, exacto, yo soy frustrado, o yo no sé nada, eso es quizá porque tenemos precisamente ese prejuicio de escolarización en donde uno le da la potestad de diseñar al otro, al que se supone que ha estudiado o ha practicado eso. Pero cuando estamos ya interpelados por una crisis ambiental, por una crisis civilizatoria, cuando estamos interpelados por un problema de hambre, de violencia, etcétera,
todos empezamos a recurrir a las soluciones, es decir, los diseñadores disciplinares o escolares han sido superados por esas realidades y de otros lugares emergen personas muy creativas que han implementado cosas que llamamos diseños precisamente. Luego entonces, pues ese diseño siempre ha existido no solo desde la escuela, la academia es uno de los lugares y en toda la raza humana, la especie, nuestra especie, el diseño siempre ha ocurrido y por eso un poco lo que usted mencionaba con las primeras preguntas, o sea, ya si apelamos a la arqueología, uno ve que sin haber existido escuela de diseño, pues habían sociedades que diseñaban, solucionaban sus cosas, hacían cualquier cantidad de cultura material. Entonces en esa época no existía el diseño, no, existía literalmente. Es decir, sigue siendo un papel indeleble en todos nosotros. Y eso tiene ahora unas características, sí, que se ha venido especializando, que se ha venido haciendo acompañamientos, pero su papel de intermediar en lo social, de intermediar en la comunicación y en las necesidades básicas, etcétera, etcétera, pues bueno, siempre ha estado ahí. Tenemos que reconocerlo, eso me parece fundamental para dejarlo claro. Y de allí las prácticas ahora que nosotros anotamos, por ejemplo, en este texto y en otros, sobre, bueno, cómo ahora nos relacionamos entre los que trabajamos en la disciplina del diseño con las sociedades que diseñan y que se reconocen como diseñadoras en sus propios lugares, ¿no? La parte que habla Arturo Escobar de la autonomía de diseño para la realización de lo comunal, el título de él, pues explícito, es ahora, bueno, cómo nosotros desde la academia nos relacionamos en eso que pues habíamos tratado como de ocultar o qué sé yo en otras épocas. Una pregunta que también, bueno, se vuelve como una palabra muy popular y es el impacto social, no particularmente en la academia. Entonces uno ve los modelos de MinCiencias, entonces MinCiencias ya está diciendo, bueno, sí, citación, pero ojalá esto pueda tener algún tipo de impacto. Y realmente uno lo que comienza a explorar más allá de las citas y todo esto en la academia es de qué manera se puede contribuir muchísimo más a generar un impacto social positivo, máximo en lo que mencionaba Fernando, que en este momento tenemos una crisis por capitalismo, por industrialización medioambiental, sobrepoblación, no me voy a poner apocalíptico, pero entonces yo sí quisiera saber desde las especialidades de cada uno, ustedes cómo ven que el diseño aporta en términos sociales a un impacto social positivo. Comencemos contigo, Paola. Bueno, en mi caso, pues realmente en todo este proceso de investigación y el trabajo que también se hizo con los estudiantes, fue muy importante ver cómo para los chicos que estaban estudiando diseño lograban impactar eso que ellos veían allá lejano, esa historia, ese contextualizar lo que estoy haciendo, de dónde viene y por qué viene, y entender eso, pues fue un proceso que les impactaba y que reconocieron que no solamente era el producir, sino también saber por qué se producía en términos de diseño lo que estaban viendo. Entonces, yo creo que para mí es muy importante ese impacto que también generó en mí el diseño al empezar a leer, digamos, lo gráfico en lo que yo estaba investigando, desde lo que les decía ahorita, desde lo que se siente, desde las emociones que yo veía ahí plasmadas en esta parte gráfica, pero también el diseño pues va más allá, como ya lo han mencionado, desde el momento en que uno toma la decisión de producir algo, de producir un texto como es el texto que ustedes han producido y el que producimos nosotros, es pensar la estructura que va a tener, es pensar qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a relacionar. Entonces yo creo que el diseño pues va a tener un impacto muy grande desde todas las áreas, porque siempre, así no sea consciente, estamos pensando en términos de diseñar. Bueno, con respecto a la pregunta que acaba de hacer Marco, a mí me gustaría citar el trabajo del Design Council. Me parece que tiene una perspectiva investigativa que trabaja para diferentes comunidades. Entonces, hacen el análisis, por ejemplo, con empresas, hacen el análisis con comunidades indígenas, hacen el análisis con niños y empiezan a generar una serie de documentos para diseñadores y para comunidades para trabajar éticamente en esos procesos.
se alimentan además de lo que se puede comentar con estos trabajos. Sus manuales son completamente descargables y gratuitos, entonces yo los puedo trabajar en cualquier lugar del mundo, adaptar. Incluso hay un trabajo muy juicioso que ellos hacen también hacia la comunidad de diseñadores, y es cómo cobro, cómo hago un contrato, cómo contrato responsablemente, éticamente. Toda la investigación que hace el Design Council es abierta, es colaborativa y está redirigida a un producto que se pueda usar con las comunidades que ellos han abordado dentro de ese proceso. Entonces me parece un modelo de trabajo bien interesante y bien fácil de aplicar y respetuoso tanto con los lugares, los territorios, las comunidades, como con la profesión. No, estaba pensando y estaba buscando la referencia, precisamente hablando pues, sobre el impacto, sobre los impactos del diseño, y lo comentaba hace un momento con Mauricio Vázquez, profesor de AFIT, que está aquí con nosotros. Y es esta exposición que hay en el Museo Miguel Urrutia del Banco de la República, ¿no? Sobre exactamente la arquitectura, la Comisión de la Verdad. Y ahí es donde uno observa, digamos, a hoy, ¿no? Como el impacto, ¿no? Que tiene el diseño vinculando tecnologías, ¿no? O sea, es como esos dos componentes que me parecen como tan claves hoy, ¿no? Porque, bueno, una cosa es, digamos, el impacto que tiene el diseño, pero es que el hoy trabajar el diseño y nos implica trabajar, que se ha mencionado también en parte con perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Que no es únicamente el diseñador solo, como vinculando sus propios intereses, ¿no? Sino cómo yo trabajo con el sociólogo, con el ingeniero, ¿no? Con el geólogo, trabajando para entender lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, en un país como Colombia, ¿no? Entonces yo creo que una muy buena lección como esa otra manera de entender el impacto es observando esta exposición que hay en Miguel Urrutia, que es claramente, ¿no? Como una reconstrucción visual, gráfica, a partir de múltiples datos de un suceso complejo o de múltiples sucesos que ocurrieron, digamos, hoy, que están ocurriendo hoy, o han ocurrido hace algunos años aquí en el país. Entonces yo creo que eso, como un sentido muy práctico, digamos, hay un tema de impacto, pero también una lección, digo, otra vez para la academia, en el sentido de pensar el papel del diseño, pero en articulación con otros saberes, ¿no? Que no es únicamente desde el diseño, desde el diseño ponemos las respuestas, o como, no, que somos tan importantes como esas otras profesiones que nos ayudan a entender un fenómeno complejo y que gracias a que existimos como diseño con otras profesiones logramos nivelar, ¿no? Que es como el propósito de esta exposición. Intentamos entender algo que realmente es muy difícil de entenderlo, ¿no? Y ahí entran en juego otro tipo de indicadores que ya no son los indicadores claros de impacto, con los que normalmente se miden cualitativos, cuantitativos, ¿no? Sino realmente unos efectos de entendimiento de lo que somos como sociedad, ¿no? Los efectos de cambio que tenga, digamos, un proceso determinado. Lo que quiero decir que esa es también otra manera de entender el rol del diseño y el impacto en un sentido un poco más subjetivo, digamos, de lo que es entendido tradicionalmente como impacto que podría tener un programa como el diseño. Gracias. Bueno, a ver cómo me sale esta respuesta, porque claro, ya todos me han antecedido y no, pues parecería no dudar de ni la palabra impacto ni el papel de ese impacto del diseño. Uno dice, sí, o sea, digamos, estamos todos aquí, pues porque el diseño o los que han diseñado cosas, etcétera, pues nos han permitido estar aquí. Y diría, pues sí, es sumamente interesante la influencia que ha tenido. Pero cuando ya le ponemos la palabra impacto, pues el impacto a veces es fuerte, ¿no? O sea, un golpe. Impacté. Y en ese sentido puede ser un choque. Y eso también nos pone de manifiesto el riesgo del diseño. ¿Sí? Hay una frase que también se me olvida el autor por esto de la entrevista, de la charla que tenemos, pero una autora dice que precisamente somos también víctimas del diseño. ¿Sí? Tener este micrófono, tener estas cámaras, etcétera, nos pone en una escena que, bueno, interesante, pero que hay detrás que precisamente está generando todo, ahora sí, el impacto negativo, el choque, la contaminación, la polución, etcétera, etcétera. Entonces,
se vuelve un síndrome Jekyll y Mr. Hyde, bueno, no sé, un aspecto oscuro por ahí pues, que preocupa y que también debe ser objeto nuestro de mucha cautela, tanto en la práctica como en la formación, porque si bien uno dice, sin el diseño no, porque es lo que precisamente nos hace humanos, nos ha traído acá como civilización, esa misma ha generado este tipo de repercusiones que tenemos hoy día otra vez sin ser apocalípticos, pero siéndolo. Y de ello, entonces, también tenemos que dar cuenta, ¿no? Algún día nosotros, más o menos sería como el intento de mi respuesta. Gracias. Ya para cerrar y muy rápidamente, ustedes como ven el diseño de Latinoamérica. Como cortador la pregunta porque me hicieron caras acá. Bueno, desde sus campos y desde lo que han conocido, desde su contacto más cercano, ¿cómo están viendo el desarrollo del diseño en Latinoamérica? Muy rápidamente. Bueno, realmente desde mi campo y desde lo que se produce en la biblioteca, es, es bien importante porque definitivamente como ahorita lo mencionabas tú con lo de las redes sociales, la forma de llegar a la gente a través de diseños que realmente sean atractivos, que generen un impacto, ya sea positivo o no tan positivo. Y, por ejemplo, hoy en día estamos viendo, y más con los 2 años que acabamos de pasar, que ya la producción en papel ha ido bajando y el fuerte ahorita es lo nacido en digital. Y para nosotros ha sido muy importante pensar desde la biblioteca cómo mostrar esos nacidos digitales que logren a través no solo de la parte gráfica, sino también de la estructura digital que pueda ser atractivo para pues, estas generaciones nacidas digitales, que son las que finalmente van a llegar a estas producciones. Entonces, eh, hay muchos retos. O sea, yo veo que para el diseño en este momento hay muchos retos, sobre todo desde la parte digital, porque pues se están consumiendo contenidos de todo tipo y pues cómo llegar desde lo académico también que esos contenidos sean atractivos y que se puedan llegar realmente a la gente. Pues una pregunta supremamente complicada. Y pues yo siempre que pienso en esto y discuto con algunos compañeros sobre el tema, pues traigo a la cabeza Canclini y ideaciones y todo el asunto de cómo nos parecemos en América Latina. Bueno, América, ahorita definir América Latina también es tan complejo. Y somos tremendamente parecidos, pero cuando vamos a lo puntual también hay unas particularidades gigantescas. A mí personalmente como diseñadora y ciudadana me parece increíble la fuerza que tiene ahorita la imagen, el diseño en los contenidos políticos y sociales que está viviendo toda Latinoamérica en este momento y que le están haciendo personas muy jóvenes, no necesariamente formadas en diseño, pero sí con las herramientas del arte y el diseño. Y entonces a veces me abruma el contenido de la ciudad en ese sentido, pero es muy natural en lo que somos como latinoamericanos, o sea, toda una mixtura y un montón de capas de imagen e información, y así somos nosotros caóticos, y creo que nos enfrentamos siempre a ese mismo caos cuando investigamos en diseño en Latinoamérica. Sí, muy rápidamente yo diría que esas hibridaciones, precisamente que tú mencionabas, yo quisiera como referirme a lo que está en el libro, no referirme, sino invitarlos a que ustedes lo revisen, ¿no? El libro pueden descargarlo, están los separadores, entonces la tecnología, porque precisamente se habla de esas hibridaciones, ¿no? De lo que hoy es el diseño en Latinoamérica, y es ese intercruce, ¿no? Entre tecnología, arte, diseño, sociedad, ¿no? Y las inmensas posibilidades que hoy trae para Latinoamérica el pensarnos desde la inteligencia artificial, la visualización de datos, etcétera. Yo creo que hay una perspectiva muy interesante que estamos trabajando ya en las escuelas en Latinoamérica. Fernando, para cerrar. Para cerrar, bueno, yo tengo que decir que, claro, si lo miramos desde el punto de vista de las producciones, ya también me han antecedido, hay unas interesantísimas despuntes, pero yo quiero pararme en el lugar de la interpelación. Aquí es donde estamos también ahora interpelando el diseño de allá afuera, o el diseño que le estamos llamando del norte global.
Sí, hay unas teorías en cierre, unas reflexiones críticas fuertes sobre, primero, pues el papel pasivo que hemos tenido porque mayormente nos viene todo de afuera. Y en ese sentido hay un despertar bien interesante, una diáspora de reflexión crítica en diseño. Y se están generando teorías de diseño bien interesantes que pueden conversar ahora, dialogar y generar una alternativa u otras rutas frente a precisamente eso que nos ha venido diseñando, de lo que se ha diseñado, que nos ha llegado de afuera. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les invitamos a que consulten estos textos. Algunos de ellos los tenemos en la página www.utadeo.edu.co/editorial. Esa es la página de la editorial. Van a encontrar toda la oferta que tenemos, no solo en términos de diseño, sino arquitectura, ciencias sociales, ciencias naturales. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @editorialutadeo. Y pues bueno, le quiero dar las gracias también a Paula Viviana Londoño, a Marcela Arias, a Felipe César Londoño y a Fernando Álvarez por haber aceptado esta invitación. Son textos buenísimos, como les decía, pueden consultar también los de acceso abierto en los separadores que vamos a dejar aquí a la salida, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.